el tan famoso, aclamado y místico Film Look. Como tal, no existe un Film Look. Usualmente hablamos del Film Look cuando hablamos de la textura que tiene el film o la película, es decir, este medio físico en el cual antes se almacenaba el cine. Actualmente aún se hacen algunos proyectos, pero es muy caro, es demasiado costoso y es la principal razón por la cual la mayoría prefiere el cine digital. Pero, ¿qué pasa si estamos almacenando en digital y queremos tratar de recrear esa textura, ese grano, esos defectos que ahora nos parecen tan nostálgicos? Y justamente el objetivo del día de hoy es mostrarles un plugin, un OFX que trabaja directamente en DaVinci Resolve, que está muy, pero muy bien creado. El desarrollo que han hecho de esta herramienta es impresionante. Se llama Dehancer. El hecho de tenerlo como una herramienta adicional a DaVinci Resolve, la verdad es que es muy, muy útil. Es importante mencionar que esta no es una herramienta gratuita, pero si quieres probarla te puedes meter directamente a la página dehancer.com y entonces puedes descargar la prueba gratuita y podrás trabajar con este increíble plugin. Me encantaría ahondar en cada uno de los tecnicismos que hacen de este plugin algo realmente increíble, pero la verdad es que no nos daría tiempo y prefiero mostrarles tal cual cómo trabaja. Lo que sí les puedo recomendar es que se vayan a la parte de artículos y le den una vuelta a todos estos que vienen aquí. Aunque no tengan realmente la necesidad de usar este plugin, es una muy buena fuente de información para entender un poco más acerca del film y valorar mucho la manera en la cual han desarrollado esta herramienta, ya que no solamente han tratado de emular el film de una manera barata como tal, sino que realmente han dedicado muchos años a desarrollo, investigación y un montón de pruebas que han hecho revelando el film y explorándolo y viendo su textura, y realmente estoy muy impresionado con el desarrollo que tiene esta herramienta y es la razón por la cual trabaja tan bien. Pasemos ya a DaVinci Resolve. Estamos aquí, yo ya tengo instalado el OFX y antes de empezar lo que estoy usando es Aces como administrador de color, Aces CCT. Y estoy utilizando la entrada de Blackmagic Film y la salida está en Rec 709. Lo primero es el hecho de que es un OFX, es decir, podemos tener acceso desde aquí en DaVinci Resolve y simplemente aplicarlo a un nodo. Lo que voy a hacer es buscarlo, aquí está, lo arrastro y empieza a trabajar. Esta sería de hecho mi única recomendación para Dehancer, y es que no te pongan un look automático. Aquí lo que yo tengo que hacer es empezar a deshabilitar todos los efectos que tiene. Ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno, pero primero voy a deshabilitarlos para ir viendo cómo es que funcionan. Aquí es donde empieza lo interesante para mí, y es el hecho de que podemos seguir administrando color directamente con Dehancer. Si a ustedes no les gusta utilizar Aces o no quieren usar White Gamut o cualquier otro administrador de color, pueden hacerlo directamente aquí eligiendo la cámara que ustedes están utilizando y el perfil de color. En este caso, sinceramente, yo prefiero Aces y justamente Dehancer trabaja perfectamente con Aces CCT, entonces eso está increíble porque ya no tengo que volver a elegir la cámara, ni el formato, ni nada. A continuación viene una herramienta de The Fringe. The Fringe es una herramienta con la cual tú puedes reducir la aberración cromática que tiene tu imagen, y esto usualmente es porque estamos utilizando lentes muy económicos. Si de repente ves este como efecto arcoíris en algunos bordes de la imagen, eso es el fringe y con esta herramienta lo puedes quitar. En este caso específico estamos tratando con un material de muy buena calidad, entonces realmente no tenemos aberración cromática y no voy a requerir usar esta herramienta. Ahora que ya establecí cuál es la entrada de mi material, ahora me puedo ir a la parte de Film y Expand. Estas son las partes donde voy a ajustar principalmente cuál es el tipo de emulación de film que quiero utilizar y adicionalmente determinar el nivel de contraste general que va a tener mi imagen, o lo que es el black point y white point. Primero voy a activar la parte del film. Y aquí esto es muy importante. Si yo ya tengo conocimiento de todo el tipo de film y cuáles son las texturas que más me gustan de todas estas, puedo irme directamente a la que más quiera y entonces la voy a empezar a utilizar. Si como yo, ustedes no tienen tanta experiencia con el film a color o blanco y negro, sería bueno que le dieran una vuelta a todos y cada uno de estos y vieran cuál es el que más les llama la atención. En mi caso, casi siempre me voy por el Kodak Gold porque la verdad es que me gusta bastante el resultado. Y aquí está, Kodak Gold 200. Esta herramienta de Push-Pull es muy interesante. El push-pull es una técnica analógica para crear más o menos contraste en una imagen. El push es básicamente subexponer a la hora de tomar la fotografía y sobreexponer en el momento del revelado con la misma cantidad de pasos para que la exposición sea correcta, y el pull es lo contrario, sobreexponer al momento de la toma de la fotografía y después subexponer en el proceso de revelado. Repito, no quiero ahondar en todo esto, es muy técnico, pero es muy interesante y es la mejor manera de saber entender este tipo de herramientas. Si les interesa, vayan a la parte de los artículos que tiene Dehancer en su página y ahí les explica todo a profundidad y con muy buen detalle.
En mi caso, quiero ver cuál es la parte que más me gusta y creo que es justo un poquito de pull. No mucho, porque siento que ya se va a otra parte de la imagen. En mi caso, creo que ponerla aquí es bastante interesante. Puedo ver el antes y el después presionando este botón de Enable. Después tenemos la parte de Expand, que es donde vamos a tener cuál es el punto blanco y el punto negro de la imagen, es decir, cuál va a ser el punto mínimo de exposición y el punto máximo. En este caso me parece una imagen muy dramática, como quiero verlo un poco como film, no quiero que el punto negro esté tan abajo. Si yo primero lo aplico y después empiezo a mover el punto negro y lo pongo muy hacia abajo, va a ser demasiado dramática mi imagen, voy a estar perdiendo detalle en todas las áreas oscuras. No quiero eso, sí quiero que preserve un aspecto un poco más deslavado en la zona de los negros y creo que eso está bastante bien. Y en la parte del punto blanco no estoy viendo un sol o un cielo lleno de luz, sino que está muy nublado. Entonces no quisiera que llegara a esta parte de acá de los blancos, quisiera mantenerlo tal vez alrededor de 75. Entonces eso puedo hacerlo con el white point y mandarlo a que esté más o menos en esa área. Y entonces tengo esta imagen. Aquí puedo ver el antes y este es el después. Digamos que estos son los ajustes más técnicos y todo lo que viene a continuación ya lo podemos utilizar como un elemento mucho más creativo. Primero en la parte de print le voy a poner en Enable para poder ver todas las modificaciones que estoy haciendo y aquí puedo modificar el nivel de exposición general que tiene mi imagen, puedo ajustar el nivel de contraste que va a tener y por supuesto el color density me va a determinar de manera muy sutil si es que quiero incrementar o decrementar un poco el nivel de saturación. Aunque no es fácilmente perceptible aquí de este lado, me puedo ir a la parte del vectorscopio y aquí dando un poco de zoom al vectorscopio puedo ver cómo la densidad de color aumenta o decrementa si yo muevo esto. Repito, es muy sutil, pero la verdad es que trabaja bastante bien. En mi caso, si quiero aumentarlo un poco, lo voy a dejar completamente al 100 y la saturación al 100% significa que la estoy aprovechando, pero si yo la bajo, mando mi imagen a blanco y negro. En este caso, yo prefiero mantenerla a color. El límite analógico que maneja aquí es bastante interesante, aunque solamente funciona para la parte de exposure y no tanto para la parte de contraste. ¿A qué se refiere? Cuando yo ajusté el punto negro y el punto blanco de este lado, y me regreso a la parte del waveform, estoy determinando cuál es el punto más bajo y más alto de mi nivel de exposición respecto a esta forma de onda. Y cuando yo aumento la exposición activando este límite, entonces puedo ver que realmente no estoy ni excediendo ni decrementando esos rangos que yo establecí previamente. Entonces esa es una muy buena herramienta que puedo aprovechar. En mi caso sí voy a aumentar un poquito más la parte de contraste. Si me excedo puedo ponerle control Z y empezar de nuevo. En este caso creo que con eso es suficiente. Esto es el antes y este es el después. Recordemos, ajustes muy sutiles. Voy a reducir estos dos y ahora vamos con la parte del color head. Y de hecho esta parte es muy similar a cómo funcionaría lo que es el color timing. A grandes rasgos, el color timing es la corrección de color analógica, en la cual el print se pasaba por una máquina que exponía con ciertos focos de luces RGB y entonces a partir de eso se podía conseguir el color. Y la verdad es que es un proceso muy interesante y esa es básicamente la manera en la cual este plugin funciona, agregando o restando luz de cierto color. Con eso en consideración, vemos que aquí está lo que sería el foco rojo, el verde y el azul. Si yo aumento el nivel de exposición con un foco azul, siempre y cuando active esto, entonces mi imagen se va a ir azul. Pero si yo decremento la cantidad de azul respecto a lo que tengo de verde y rojo, entonces voy a llevar mi imagen a un amarillo. De hecho, aquí podemos ver justamente que nos dice que si movemos esto del lado izquierdo va a ser amarillo, del lado derecho azul, aquí magenta, verde, cian y rojo. Y finalmente el gang es para que se muevan todos de manera completamente uniforme. En términos generales, hacia la derecha va a ser más verdosa la imagen y hacia la izquierda más magenta. Algo también muy importante que hay que mencionar es que no siempre va a funcionar igual la reacción de esos controles y esto va a depender de cuál es el film que hayamos elegido en la parte que mencionamos hace un momento, en la parte de film, porque dependiendo de cuál sea la emulación que estemos utilizando, va a ser la reacción química que va a tener respecto a estos cambios de iluminación. Entonces eso es muy importante y es lo que lo hace tan interesante porque no siempre va a ser exactamente el mismo resultado, depende del tipo de film que utilicemos. Porque al final del día es como sucedería si tú compras un rollo de una cierta marca, de un cierto modelo con tu cámara, no siempre va a reaccionar igual porque las propiedades físicas son diferentes. Vamos a reiniciar esto, le voy a quitar el gang y a mí me gusta siempre mandarlo a un tono amarillo. Por supuesto que si lo mando muy exagerado es demasiado claramente, pero si lo ponemos un poco hacia acá, con eso soy feliz. Eso se ve bastante bien. Con este controlador de aquí abajo estamos diciendo que
que estamos preservando la exposición. Recordemos que esto funciona como si fuera luz. Entonces, si yo no preservo la exposición y le bajo mucho al amarillo, mucho al magenta y mucho al cian, mi imagen se va a oscurecer o se va a subexponer de manera importante. Pero si yo le pongo que preserve la exposición y que solamente ajuste el color, entonces este va a ser el resultado. Nuevamente, reinicio esto y solamente quiero poner alrededor de -13 en este controlador. Cerramos el color head y ahora vamos con el film grain, lo que es el grano. Para esto voy a darle el mayor zoom posible porque aquí en YouTube es muy posible que no se alcance a notar bien, entonces con un zoom mayor se va a notar mucho más fácil. Lo voy a activar y entonces este es el grano que me está dando de inicio. Recordemos que la emulación de film es ver grano, siempre prácticamente. Entonces, si esto es demasiado, puedes ponerlo al mínimo, que en este caso sería 0.1, y aunque aún así se va a ver bastante la textura, es muy sutil. Recordemos que aquí estamos viendo una imagen con un zoom del 900%. Entonces, esto es antes, esto es después, espero que se note por el tema de YouTube, y aunque el grano es demasiado fino, la verdad es que le agrega una textura bastante interesante. Este es el antes de todo el look y esto es después. Algo que a mí me gusta es decrementar completamente el croma porque no me gusta que el ruido o el grano que se está generando tenga muchos colores, aunque puedo hacerlo. Si lo aumento al máximo me va a empezar a poner distintos colores, pero a mí no me gusta eso, prefiero que sea completamente neutro y lo mando hasta abajo el croma. Y otra parte muy interesante es que si a ti no te gustan, por ejemplo, mucho el grano en las zonas oscuras, voy a incrementar esto para que se note un poco más, pero si yo me voy a Shadows y le decremento en Shadows, significa que en las sombras no va a haber tanto grano. Lo mismo va a ser para la parte de los tonos medios y de las altas luces. Y entonces vamos a la parte que se llama Halation. Halation es básicamente un halo de un tono rojizo anaranjado que se va a producir alrededor de las zonas más sobreexpuestas. ¿Y por qué sucede esto? A grandes rasgos es porque cuando nosotros estamos trabajando con film, la cobertura que está hasta abajo es la cobertura que es fotosensible al rango de frecuencias que percibimos como un color rojo. Entonces, cuando la luz es demasiada y sobrepasa toda la parte del film, que es todo esto que estamos viendo, pensemos que este es un film visto de manera lateral, entonces esa luz que es demasiado intensa va a pasar a todo el cuerpo de la cámara, va a rebotar y va a regresar a las partes rojizas. Y cuando sobrepasa un poco más, llega a dar también en las zonas verdes, produciendo lo que es un halo entre rojo y anaranjado cuando se combinan en ambos. Usualmente el film tiene un anti-halation backing, es decir, una última capa de carbón donde va a tratar de no rebotar la iluminación, pero aún así no es perfectamente negro, no absorbe por completo la iluminación y aún así produce este halo rojo. Son estos rebotes a la parte fotosensible roja que está en el film y es por eso que nos va a mandar a estos halos que están aquí. Repito, esto está muy bien explicado en los artículos de Dehancer, entonces dense una vuelta. Y con el objetivo de simular esta parte del halation, vamos primero a activarlo y vean cómo se producen estos halos rojizos. Y recordemos que van a estar presentes en zonas donde hay mucha iluminación, pero solamente van a ser visibles en zonas oscuras. Es por eso que solamente me lo está poniendo aquí y vean muy sutilmente de este lado. Y por ejemplo acá, donde la piel es mucho más clara, no se alcanza a notar porque no alcanza el efecto de halation, porque no se vería, dado que esto es un poco más claro. Entonces, recordemos, siempre va a ser más visible en zonas oscuras, donde justo al lado hay zonas de mayor iluminación. En este caso, le voy a poner un poquito más de Local Diffusion para que sea más perceptible. Lo voy a exagerar bastante. Y algo muy importante es el Global Diffusion. Global Diffusion significa, a grandes rasgos, que vamos a ver zonas más rojizas a partir de estos puntos. Pensemos como si esto fuera un brillo rojo, como una luz roja, y eso es el Local Diffusion. El Global Diffusion va a ser la reacción del resto de las áreas ante esta luz roja. Entonces voy a aumentar el Global Diffusion y vean cómo cuando lo exagero, todas las zonas de alrededor se hacen más rojizas. Por supuesto, esto es demasiado. Voy a decrementar esto a los valores originales. Y algo muy interesante es que me puedo ir a Mask Mode para ver específicamente cuáles son esas rojas. Esas zonas que se están afectando en partes rojas. Nuevamente aumento esto y es todo eso y Global Diffusion hasta acá. Y eso significa que va a crear todas estas zonas rojizas automáticamente. Y algo que yo valoro muchísimo acerca de este plugin es que la muestra que nos da es muy limpia. Si yo por ejemplo aquí desactivo por completo el grano, vean lo limpio que es la selección de todo esto que me está añadiendo. Difícilmente con un selector de color o con una discriminación por medio de Luma voy a obtener este nivel de limpieza con mis selecciones en una corrección de color secundaria si quisiera hacerlo de manera manual. Vamos a quitarle la parte del modo máscara. Nuevamente voy a reiniciar todo esto que está aquí abajo, especialmente Local y Global Diffusion, y nuevamente voy a hacer un zoom para ver ahora sí qué es lo que quiero. Quiero aumentar un poquito el Local, no tanto, tal vez un poquito más que esto, eso es suficiente. Y quiero aumentar también el Global. Sí quiero ese halo rojizo en todas las demás zonas, pero no quiero que sea tan notorio. En este caso lo aumento más o menos a este punto
y quito la máscara. Esto es el antes y este es el después. Es algo que puede ser un poco agresivo, pero que le da un look completamente distinto, especialmente a estas zonas de contraste. Y un buen halation siempre va a venir acompañado de un buen bloom, que es esta parte como de neblina que se puede producir. De hecho, si han visto los filtros de Pro Mist, es básicamente esto, la emulación del bloom. Vamos a activarlo y lo vamos a amplificar un poco junto con un poco de difusión y vamos a aumentar completamente el impacto. Entonces, si yo desactivo, este es el resultado y este es el nuevo resultado. Son justamente estas zonas que están aquí de este lado, si lo vemos en modo máscara, y por supuesto puedo aumentar o decrementar la difusión. En este caso yo quiero que sea muy difuso. Puedo aumentar o decrementar el límite de las altas luces donde va a estar presente con estos dos controladores que tenemos aquí, el Highlights y Source Limiter. Voy a reiniciar este y voy a quitar el modo máscara y este va a ser el resultado. Este es el antes y este es el después. Y finalmente vamos a ver la parte de la viñeta. Algo que yo les recomiendo es activarla y decrementar todo el feather para ver exactamente dónde cae. En este caso no quiero que sea completamente en el centro. Quiero que mi personaje esté justo en el centro de la viñeta. Lo que voy a hacer es modificar el centro. Puedo moverlo un poquito hacia la derecha en X, tal vez 0.2. Eso es demasiado. Tal vez entonces 0.1. Eso está perfecto. Y en el eje Y lo voy a llevar a menos 0.2 y eso está perfecto. Ahora sí, vuelvo a incrementar el feather y voy a bajar un poco la parte de la exposición. ¿Qué tanto? Lo suficiente para que se vea un nivel de contraste mayor alrededor y que mi personaje sobresalga un poco más de la toma. Puedo aumentar el tamaño o decrementarlo dependiendo cuál es el resultado que quiero y para mí ahí está perfecto. La viñeta para mí es un elemento fundamental en esta emulación. Y después tenemos otros dos parámetros. Uno es el Film Breadth y el otro es el Gate Wave. A mí personalmente no me encantan estos dos parámetros porque se me hacen demasiado agresivos. El Film Breadth es básicamente una variación en la exposición, contraste y color del film, dado que no siempre se va a poder revelar con los químicos puestos exactamente la misma cantidad de tiempo en todo el film. Siempre va a haber variaciones, especialmente en un proceso de bajo presupuesto. Por supuesto que en producciones actuales de muy alto presupuesto, como las de Tarantino o Christopher Nolan, el proceso de revelado es impecable y esta parte del Film Breadth es prácticamente imperceptible, pero es muy posible que seguramente ahí esté. Entonces tal vez ponerlo muy sutilmente sea un buen acierto en la parte del Film Breadth. El Gate Wave o Wave, no estoy seguro de cómo se pronuncia, la verdad es que es algo que eso sí a mí no me gusta y es básicamente la simulación de cómo al momento de que la cámara está abriendo y cerrando una compuerta, dado que es un proceso completamente mecánico, llega a tener algún tipo de vibración el film ya en el producto final. Eso a mí personalmente no me encanta y por eso no lo pongo, pero para eso sirve. Y si quieren simular, por ejemplo, una filmación en Super 8 milímetros, entonces ahí sí puede ser de muy buena ayuda, porque al final del día se entiende que es algo de bajo presupuesto y al tener una cámara más pequeña y un film mucho más pequeño, también puede producir un movimiento mucho más agresivo. Pero pues eso ya va a depender de la intención final que ustedes tengan. Para lo que yo quiero, que es que se vea de muy alta calidad, ni Film Breadth ni Gate Wave. Entonces estos dos los vamos a pasar por alto. Y finalmente tenemos una parte que es el False Color. Esto es básicamente para poder determinar cuál es el nivel de exposición en cada una de las regiones. Esto es algo muy similar a cómo funciona la forma de onda, pero visto de una manera mucho más gráfica. Aquí podemos determinar exactamente cuáles son los niveles de exposición. Puedo ver las áreas más expuestas y las áreas más subexpuestas y eso me puede ayudar a saber si estoy exponiendo bien todo en el proceso de postproducción. Voy a desactivarlo y también puedo generar un LUT si es lo que yo quiero. Recordemos que el LUT no me va a generar nada de todo lo que está aquí abajo prácticamente porque no me puede simular un LUT el grano, no me puede simular halation, ni bloom, ni la viñeta, ni nada de todo esto. Entonces prácticamente sería apenas lo que está aquí arriba, pero si lo necesito por alguna razón, ahí lo puedo solucionar. Y en este momento es un buen punto para ver el antes y el después de esta imagen. El cambio es bastante grande y recordemos que el objetivo es tener un look muy nostálgico, un look que justamente nos evoque a una época anterior, algo que nos evoque mucha nostalgia y es una muy buena manera de trabajar de manera muy rápida. Ahora, algo que hay que notar es que en el film usualmente vamos a tener un menor nivel de detalle. Si alcanzan a notar, gracias al bloom que tenemos alrededor, se reduce un poco el detalle. Entonces lo que puedo hacer es en un nodo consecutivo, puedo irme a los Open Effects nuevamente y aplicar un Sharpen. Este viene directamente en DaVinci Resolve y puedo aplicar Sharpen Edges y automáticamente puedo tener un mayor nivel de detalle. Este es el antes y este es el después. Sigo preservando todos los efectos del bloom, halation, etcétera, pero en este caso ya estoy preservando una mayor cantidad de detalle. Entonces a mí personalmente eso me gusta mucho. Y adicionalmente puedo crear un nodo previo a la parte del dehancer y puedo seguir aplicando
algunas correcciones de color. Por ejemplo, si yo quiero irme de este lado y que el nivel del mar en términos de color no sea tan verdoso, sino que sea un poco más cian, siempre y cuando esté en la parte del color warper, y simplemente mover todo esto hacia este lado y nuevamente aquí tratar de llevar todo esto para acá. Esto es el antes y esto es el después. No quiero que sea completamente cian, solamente quiero quitarles un poco esos tintes amarillos que tiene y ahí lo estoy logrando con bastante éxito. Adicionalmente, tal vez quiero que la parte de las sombras sean un poco más cianes. Entonces de este lado voy a decrementar en la parte del log los rojos en las sombras. Entonces lo voy decrementando. Este es el antes, este es el después y eso me funciona bastante bien. Adicionalmente, aumentar todo lo que es el azul en toda mi toma. Entonces voy a irme a las curvas, incremento el azul para que la toma sea un poco más fría y entonces allá tengo otro look. Este es el look original que tenía con el Dehancer y esto es con un par de ajustes directamente en un nodo anterior. Y vean cómo la diferencia es bastante grande, pero sigo preservando halation, sigo preservando el grano y sigo preservando todo el detalle que tengo después. Este es el antes sin ninguna modificación y este es el después con todas las modificaciones que hice ahorita. Y tengo un segundo look quitando el primer nodo que tengo acá. Como pueden ver, el límite que tiene esto es bastante amplio y estamos utilizando una sola emulación, que es el del Kodak Gold 200. Entonces, si ustedes pueden ir aprovechando todos y cada uno de los looks que pueden generar a partir de cada uno de los films que nos pone Dehancer, la verdad es que tenemos un producto muy completo, de muy alto rendimiento y que realmente para un proyecto donde valga la pena utilizarlo, créanme que no se van a arrepentir. Y recuerda, cabe mencionar siempre en corrección de color, en todo lo que tiene que ver con postproducción, todo va a ser tan bueno como el material original que tengas a tu alcance. Si tienes una grabación que es de mala calidad, mala iluminación, mal todo, entonces ni Dehancer, ni DaVinci Resolve, ni ningún programa te va a salvar esa producción. Siempre tienes que hacer lo mejor posible en la producción con la mayor calidad que tengas a tu alcance y entonces vas a poderlo perfeccionar en postproducción. Dehancer no es una herramienta que haga maravillas y no existe un programa que te solucione una mala producción. Lo que va a hacer la postproducción es perfeccionar todo lo que hayas hecho en tu grabación. Y recuerda que si tienes alguna otra duda respecto a este u otros plugins, puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios para saber qué es lo que puedo yo hacer en siguientes videos. Y recuerda que todos los viernes estamos completamente en vivo, estate pendiente del canal para saber exactamente a qué horario, porque estamos alternando. Un viernes es a las 9 de la noche horario de México y al siguiente viernes es horario de España. Entonces, este próximo viernes que viene va a ser 9 de la noche horario de España, es decir, 2 de la tarde horario del centro de la Ciudad de México. Entonces por acá nos vemos con todas tus preguntas, vamos a ver noticias y vamos a ver muchos detalles. De hecho, esta semana van a anunciar algo de DJI, no estoy exactamente seguro de qué va a ser, pero seguramente lo vamos a estar revisando ese día. Y espero que te haya agradado este video, suscríbete, dale like, eso apoya mucho al canal y por supuesto por acá nos estaremos viendo. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.